Nunca olvidaré el instante en que mi mundo se tambaleó por completo. Al regresar a la casa de mi amigo para recoger unas cosas que había olvidado, lo encontré en una situación tan íntima que se me paró el corazón. La puerta estaba entreabierta, y de arriba salían notas suaves de una guitarra flamenca que tanto le gustaba poner para relajarse. Subí las escaleras con sigilo, imaginando que le daría una sorpresa agradable. Pero al empujar con cuidado la puerta de su habitación, la imagen me golpeó como un mazazo. Estaba tumbado en la cama, con los ojos cerrados, su cuerpo arqueándose en un movimiento solitario e inconfundible, y lo que más me impactó fue mi bufanda, apretada contra su nariz, como si inhalara mi aroma mismo. Mi pulso retumbaba en las sienes, invadido por una mezcla de desconcierto y una curiosidad inquietante. Sin pronunciar palabra, retrocedí, agarré las llaves de la mesita del salón y salí corriendo a las calles frías de Madrid, con las piernas temblando y la mente en un torbellino. ¿Quién era en realidad este chico al que consideraba mi mejor amigo? ¿Se trataba de una atracción oculta, o algo más turbio? Las dudas giraban en mi cabeza, dejando un regusto amargo de engaño. Al día siguiente, me desperté con una resaca emocional, como si hubiera recibido golpes invisibles durante toda la noche. Mi pequeño apartamento cerca del río Manzanares se sentía más asfixiante que nunca, y los carteles de películas españolas clásicas en las paredes me miraban como testigos mudos. Nos habíamos conocido en la Universidad Complutense, él estudiaba filosofía, yo periodismo. Después de las clases, nos tomábamos unas cañas y charlábamos sin parar sobre la vida, el amor, de todo y de nada. Álvaro, con su risa contagiosa y esos ojos oscuros que siempre parecían penetrantes. Habíamos forjado una amistad sólida, de esas en las que puedes confesar secretos que nadie más sabe. Pero ahora, cada recuerdo adquiría un matiz diferente, como si un velo se hubiera colocado sobre nuestro pasado. ¿Por eso insistía siempre en que pasáramos tiempo a solas? Me sentía expuesto, vulnerable, y una parte de mí se preguntaba si no había ignorado señales evidentes, quizás cegado por la comodidad de nuestra rutina diaria, con esas tardes en terrazas madrileñas compartiendo tapas y debatiendo sobre autores como Ortega y Gasset. Fui a la universidad esquivando su mirada en los pasillos abarrotados de estudiantes. Mi móvil vibró, un mensaje suyo, anodino: «Hey, Javier, te dejaste la bufanda, te la traigo cuando quieras». Mi estómago se contrajo. «Te la traigo», como si nada hubiera pasado. Respondí de forma evasiva, alegando un horario apretado con prácticas. Pero esa tarde, nos cruzamos en la cafetería. Estaba sentado allí con su café solo de siempre, sonriendo como si todo fuera perfecto. Hablamos de banalidades, pero yo lo observaba de otra manera, sus gestos fluidos, como inclinaba la cabeza para escucharme, todo parecía cargado de insinuaciones. En un momento, su mano rozó la mía al pasarme el azúcar, y la retiré como si me hubiera quemado. Frunció el ceño. «¿Estás bien, colega? Pareces tenso». Murmuré una excusa sobre el estrés de los exámenes, pero por dentro era un caos. Una oleada de irritación subía en mí, ¿por qué me había puesto en esta tesitura, mezclada con una extraña compasión por él, imaginando la soledad que lo había impulsado a actuar así, quizás influida por las presiones de una sociedad que aún juzga con dureza las identidades no convencionales? En los días que siguieron, intenté recomponerme. Salía con amigos. Nos perdíamos en bares ruidosos de Malasaña para ahogar mis pensamientos en risas y copas de vino tinto. Pero Álvaro volvía una y otra vez a mi mente. Una noche, solo en casa, recordé nuestro viaje a Andalucía el año anterior. Esas carreteras serpenteantes por la Sierra Nevada, las noches bajo las estrellas donde compartimos confidencias. Me había hablado de su adolescencia complicada, de un padre ausente y sus dudas sobre quién era realmente. Yo le había abierto mi alma, contándole mis desastres sentimentales con chicas como Laura, que me dejó sin dar explicaciones. ¿Fue en ese momento cuando algo cambió para él? Me sentía responsable, como si mi amistad lo hubiera atrapado en emociones no correspondidas. Y sin embargo, una vocecita interna susurraba: ¿y si es más complicado? ¿Y si tú también sientes algo ambiguo, algo que no encaja en tus patrones habituales de relaciones fugaces y superficiales? Con el paso de las semanas, nuestros encuentros en la facultad se hicieron más frecuentes, y no podía evitar estudiar a Álvaro con mayor atención. Sus acciones eran tan naturales, tan consideradas, como ajustaba sus gafas al concentrarse en un ensayo filosófico, o como siempre me servía el primer café sin que se lo pidiera.
Era de una amabilidad constante, casi protectora, escuchando mis quejas sobre las asignaturas con una paciencia infinita, a diferencia de las chicas con las que había salido. Ellas siempre tenían reproches: eres demasiado distante, Javier, no entiendes las emociones, ¿por qué no te abres más? Laura, por ejemplo, me echaba en cara mi falta de empatía, diciendo que vivía en mi burbuja periodística, analizando todo como una noticia en lugar de como una vida real. Y tenía razón en parte, no captaba siempre sus expectativas, esas sutilezas relacionales que me dejaban perplejo y aislado. Tras cada ruptura, acababa solo, rumiando en mi piso, sintiéndome inadaptado a las relaciones tradicionales. Álvaro, en cambio, no juzgaba. Se reía de mis anécdotas fallidas, me daba una palmada en el hombro diciendo: eres genial tal como eres, tío. La gente lo complica todo. Su calidez me conmovía profundamente, me hacía cuestionar por qué me elegía a mí, con mis defectos evidentes. ¿Sería porque veía en mí a alguien similar, un solitario que ocultaba sus inseguridades bajo una capa de humor? ¿O había una conexión más honda, una comprensión mutua que nunca había experimentado con nadie? ¿Ni siquiera en esas fiestas universitarias donde todo parecía posible pero nada duraba? Una tarde lluviosa, nos encontramos en un café cerca de la Complutense, resguardados de las gotas que repiqueteaban en los cristales. Álvaro pidió nuestras bebidas habituales, un cortado para él, un café con leche para mí, y nos sentamos junto a la ventana empañada. Lo observaba trazar patrones en la mesa con el dedo, sus uñas cortas y pulcras, un detalle trivial que de pronto me intrigaba. Dime, Álvaro, ¿por qué nos llevamos tan bien tú y yo? Solté, fingiendo despreocupación, pero con el corazón acelerado. Alzó la vista, sorprendido, y luego sonrió con suavidad. Porque somos auténticos el uno con el otro, ¿no? Sin máscaras, sin juegos. Nos sumergimos en una charla honesta sobre nuestra amistad, sin tocar el incidente que me obsesionaba. Le confesé mis fracasos con las chicas, como sus críticas me dejaban vacío, incomprendido. Dicen que soy frío, que no sé expresar lo que siento. Y tú siempre estás ahí, escuchando sin criticar. Asintió, sus ojos oscuros centelleando. Es porque te veo tal como eres, Javier. Tu soledad, la conozco bien. Yo también he tenido relaciones que me han dejado hecho polvo, preguntándome qué fallaba en mí. Hablamos durante horas, de esa complicidad que nos unía, de cómo valoraba mi franqueza directa, aunque a veces hiriera. ¿Me eliges porque no te complico la existencia?, pregunté, curioso por sus motivos. No, porque me haces sentir vivo, sin esfuerzo. Sus palabras resonaron en mí, despertando un calor inesperado. Por primera vez, me preguntaba si esa amabilidad no era el antídoto a mi aislamiento crónico, si Álvaro no era la pieza que las chicas nunca pudieron encajar, especialmente en un país donde las tradiciones familiares aún pesan tanto en las expectativas sentimentales. Los días posteriores, esa conversación se repetía en mi mente como un eco. En nuestros siguientes encuentros, una sesión de estudio en la biblioteca, donde me pasaba notas con un guiño cómplice, o un paseo bajo la lluvia donde compartía su paraguas sin dudar, notaba cada detalle, su voz calmada al debatir sobre filosofía, contrastando con mis arrebatos impulsivos, como me defendía sutilmente cuando un amigo se burlaba de mis ideas locas. ¿Por qué yo? Tal vez porque, como él, era un marginado, huyendo de relaciones superficiales. Mis desengaños con las chicas me habían vuelto cínico, solitario, pero Álvaro veía más allá, ofreciendo una amistad pura, sin demandas. Eso me fascinaba, me impulsaba a interrogarme sobre qué lo atraía hacia alguien tan imperfecto. ¿Era mi vulnerabilidad lo que apreciaba? ¿O simplemente esa alquimia rara donde dos almas solas se encuentran al fin, en medio del bullicio de una ciudad como Madrid, con sus plazas llenas de vida y sus noches de tapeo interminable? Sin embargo, en medio de estas observaciones, una tensión crecía. Una noche, tras una sesión de repaso tardía, caminamos juntos hacia el metro. Su mano rozó la mía por accidente, y en lugar de apartarme, dejé que el contacto durara un segundo de más. Mi mente se disparó, ¿era curiosidad, o algo mayor? Álvaro, siempre atento, cambió de tema contacto, pero sentí un cambio sutil en nuestra dinámica. Mis reflexiones internas sobre mis fracasos pasados, esos reproches constantes de las chicas sobre mi desapego emocional, me hacían darme cuenta de cuánto Álvaro llenaba ese vacío, sin palabras, solo con su presencia.
Me sorprendía anticipando nuestros encuentros, preguntándome qué lo hacía tan diferente, tan selectivo. Esta primera fase de confusión se extendía, cargada de emociones no expresadas, dejándome con una mezcla de aprensión y expectación por lo que podría venir, mientras la ciudad se preparaba para las fiestas navideñas, con sus luces en la Gran Vía iluminando las dudas que bullían en mi interior. El aire fresco de noviembre azotaba la Plaza Mayor, donde Álvaro y yo nos habíamos sentado en un banco tras una larga jornada en la Complutense. Las luces de los puestos de castañas asadas titilaban a lo lejos, y el bullicio de los turistas se mezclaba con el aroma a invierno madrileño. Había decidido que era hora de aclarar las cosas. Desde el incidente con la bufanda, no podía seguir actuando como si nada hubiera pasado. Las preguntas se amontonaban en mi cabeza, y las últimas semanas, marcadas por la amabilidad constante de Álvaro y su habilidad para hacerme sentir a gusto, me empujaban a entender qué escondía. ¿Por qué él, siempre tan atento, parecía estar tan solo? Respiré hondo y me lancé, torpe como siempre. Álvaro, dime la verdad, ¿por qué no tienes a nadie en tu vida? Ni pareja, ni nada, pregunté, intentando sonar casual. Levantó la vista de su móvil, donde navegaba distraído. Sus ojos oscuros me miraron con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Y tú por qué lo preguntas? Tú tampoco sales con nadie, Javier, respondió, esquivando con una sonrisa. Me encogí de hombros, tratando de mantener el tono ligero, aunque mi pulso se aceleraba. Ya, pero yo soy un desastre. Tú, en cambio, nunca te he visto con nadie. Siempre estás conmigo, pero, nada más. ¿Por qué? Dejó el móvil en el banco, cruzando los brazos. Su sonrisa se desvaneció, sustituida por una expresión más seria. No necesito a nadie más, dijo con calma, aunque noté un matiz defensivo, como si ocultara algo. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía parar. ¿Ni siquiera a mí? Solté sin pensar. Me miró fijamente, y por un instante creí ver un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Tragó saliva, bajando la voz. ¿Qué intentas decir, Javier? Era el momento. No podía guardármelo más. Mi corazón latía desbocado, las manos sudorosas pese al frío. Te vi, Álvaro. Aquella noche, volvía por mis llaves. Vi lo que hacías con mi bufanda. Bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. No estoy enfadado, ¿eh? Solo, perdido. El silencio que siguió fue denso. Los sonidos de la plaza, risas, el murmullo de la fuente, se difuminaron. Álvaro se tensó, su rostro palideció. Javier, no sé qué decir, murmuró, pasándose una mano por el pelo. Lo siento, no quería que lo vieras. Una ola de vergüenza me invadió. No, yo soy quien lo siente. No debí mirar, no sé, me quedé en shock. Jugueteé con el borde de mi chaqueta, incómodo. Solo quiero entender. ¿Por qué mi bufanda? ¿Por qué, yo? Suspiró, frotándose las manos como si buscara calor, pero claramente ganaba tiempo. Eres mi mejor amigo, Javier. Eres diferente. Nunca he sentido esto con nadie más. Pero sabía que tú no, que no estabas en esa onda. Por eso lo guardé para mí. Lo de la bufanda fue solo una forma de sentirte cerca sin pedir nada. Sus palabras me golpearon, una mezcla de ternura y dolor. Recordé mis rupturas y la soledad que sentía después de cada una de ellas. Álvaro, en cambio, nunca me juzgaba. Estaba ahí, con su risa, su paciencia, haciendo cada momento más ligero. Ahora, su confesión me dejaba sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí se sentía halagada, incluso conmovida, pero otra temía lo que esto podía significar. En un lugar como Madrid donde las miradas y los prejuicios aún pesan. ¿Qué sientes exactamente?, murmuré, con la voz temblorosa. Dudó, luego me miró a los ojos. Te quiero, Javier. No solo como amigo. Pero no quiero estropear lo que tenemos. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la boca, pero no salió nada. Nos quedamos en silencio, hasta que balbuceé, tenemos que hablar de esto, pero no ahora. En los días siguientes, Álvaro cambió. Seguía ahí, pero más reservado, como si temiera cruzar una línea invisible.
En la biblioteca, se sentaba más lejos, evitaba las bromas cómplices. Su sonrisa parecía forzada, como si tuviera miedo de perderme. Me volvía loco. Él, siempre tan natural, se había convertido en un extraño cortés. Una noche, tras una clase, lo acorralé en un pasillo vacío de la facultad. Álvaro, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Frunció el ceño, fingiendo no entender. Así como. Distante. Me hablas como si fuera un profesor, no tu amigo. Bajó la mirada, jugueteando con la correa de su mochila. Solo quiero proteger nuestra amistad, Javier. Pensé que quizás, después de lo que viste, no querrías que estuviera tan cerca. Sentí una mezcla de irritación y calidez. Lo hacía por mí, por nosotros. Pero no era lo que quería. Tomé aire, con el corazón a mil. Es justo lo contrario. Quiero intentarlo, Álvaro. Tengo miedo, sí, estoy acojonado. Pero probemos, despacio. Sigamos siendo nosotros, y ya veremos a dónde nos lleva. Su rostro se iluminó, entre sorpresa y alivio. ¿Lo dices en serio?, preguntó, con la voz temblando. Sí. Pero despacio, sin presiones. Asintió, con una sonrisa tímida. Vale. Como siempre, pero, con algo más, quizá. Reímos, un risa nerviosa que rompió la tensión. Esa noche, fuimos a tomar unas copas a un bar de Lavapiés, como antes, pero con una energía distinta. Hablábamos de la uni, de los profesores, de sueños absurdos, pero nuestras miradas se detenían más tiempo, nuestras manos se rozaban en la mesa sin apartarnos. Estaba aterrado, pero también emocionado, como si descubriera una parte de mí que había ignorado, en una ciudad donde la libertad y los tabúes conviven en un equilibrio frágil. Sin embargo, la calma duró poco. Una amiga común, Sofía, me pilló en la facultad, medio en broma, medio en serio, soltó: «Oye, Javier, ¿qué pasa contigo y Álvaro? ¿Parecéis pareja?» Me sonrojé, balbuceando un «solo somos colegas», pero ella alzó una ceja. «Cuidado, Javier. Álvaro tiene fama de romper corazones sin querer». Sus palabras plantaron una semilla de duda. «¿Álvaro, rompe corazones? ¿Él, tan dulce y atento?» Empecé a preguntarme por su pasado, por lo que no me contaba. ¿Era tan sincero como parecía, o había más que no veía, escondido tras las noches de charlas y cañas en los bares de Madrid? La nieve empezaba a cuajar en las calles de Madrid, y la ciudad se vestía de luces navideñas, con los puestos de belenes y turrones llenando el ambiente de un olor dulce y festivo. Los exámenes de la Complutense habían terminado, y las vacaciones de Navidad estaban a la vuelta de la esquina. Álvaro me propuso pasar las fiestas en su casa familiar en Segovia, una idea que me entusiasmó, pero ya había prometido a mis padres volver a Toledo para celebrar con ellos. Como sus padres vivían en Bruselas y él no planeaba viajar, lo invité a acompañarme. «Vente, será divertido, comeremos hasta reventar y discutiremos con mi hermano pequeño como siempre», le dije, medio en broma. Dudó, sus ojos oscuros cargados de incertidumbre, pero acabó aceptando con una sonrisa tímida. «Vale, Javier, pero si tu madre me acribilla a preguntas, tú te haces cargo». Reímos, pero una punzada de ansiedad me apretó el pecho. Llevar a Álvaro a casa era un paso más en esta relación difusa que navegábamos. Y no estaba seguro de estar preparado para lo que mi familia, con sus ideas tradicionales, pudiera pensar. El viaje en tren a Toledo fue tranquilo, con la nieve cayendo suavemente tras las ventanillas, pintando la campiña de un blanco mágico. Álvaro, envuelto en su bufanda oscura, leía un libro de Unamuno, pero lo pillé lanzándome miradas de reojo, como si intentara descifrar mis pensamientos. Yo jugueteaba con mi móvil, dando vueltas a nuestra charla en la Plaza Mayor, a esa promesa de avanzar, despacio. Desde entonces, habíamos recuperado una complicidad natural, pero cada roce, cada mirada prolongada, me hacía oscilar entre la emoción y el miedo. ¿Qué éramos exactamente? ¿Amigos? ¿Algo más? Y ahora, lo llevaba a casa de mis padres, un terreno lleno de minas donde no tenía control, en una ciudad como Toledo, con sus calles empedradas y su peso histórico que parecía juzgar cada paso. Al llegar, el aroma a cochinillo asado y el crepitar de la chimenea nos recibieron. Mi madre,
siempre un torbellino, nos envolvió en un abrazo como si Álvaro fuera un hijo más. Javier, Álvaro, pasad, que hace un frío que pela. Mi padre, más reservado, nos saludó con un gesto desde su sillón, con un periódico en la mano. Mi hermano pequeño, Dani, de 16 años, levantó la vista de su consola y soltó un «Oye, Álvaro, ¿traes cervezas o qué?», con un guiño. Álvaro rió, aligerando el ambiente, y sentí un alivio momentáneo. Quizás todo iría bien, pensé, mientras el olor a dulces navideños llenaba la casa. La cena de Nochebuena fue un banquete: cochinillo, sopa de almendras, patatas con bacalao y el clásico turrón de Alicante de mi madre. La mesa, decorada con velas y ramas de acebo, brillaba bajo las luces tenues, y de fondo sonaban villancicos en la tele. Mi madre, fiel a su estilo, convirtió la cena en un interrogatorio. «Álvaro, ¿qué tal la filosofía? ¿No es muy abstracto eso?», preguntó, mientras servía más vino. Él, con su encanto habitual, habló de su pasión por Sartre y de los profesores excéntricos de la facultad. «¿Y tú, Javier, sigues soñando con ser el próximo gran periodista?», me pinchó. Murmuré un sí, bueno, ahí vamos, sintiendo su mirada divertida ante mi incomodidad. Pero entonces, mi madre subió el tono. «¿Y vosotros, jóvenes, qué hacéis en Madrid por las noches, fiestas, bares, conciertos?». Álvaro contó nuestras salidas por Chueca, nuestras charlas interminables en terrazas con cañas y bravas, omitiendo cualquier detalle íntimo. Yo asentía, rezando para que cambiara de tema. «Pero no», siguió, «¿y el amor, Álvaro, no tienes novia?». El silencio que siguió fue eterno. Álvaro bajó la vista a su plato, el tenedor rascando nerviosamente la cerámica. «No», dijo secamente, con voz apagada. «¿Y eso?», insistió mi madre, con ese tono entre curioso y burlón que me hacía apretar los dientes. «Un chico guapo como tú, seguro que tienes éxito». Sentí un calor subiéndome al pecho. Bajo la mesa, di un leve toque a Álvaro con el pie, esperando cortar la conversación. Él me miró de reojo, tenso, y respondió: «No estoy interesado en chicas ahora mismo». Mi madre alzó una ceja, poco convencida. «Pero sí es el momento perfecto. Hay que encontrar a alguien especial mientras sois jóvenes». Luego se giró hacia mí, con una sonrisa pícara. «¿Y tú, Javier, qué tal con Clara?». Resoplé, exasperado. «Mamá, no es Clara, es Laura. Y hace tiempo que no la veo». «Oh, qué lástima», dijo con ese aire de falsa pena que escondía su curiosidad insaciable. Mi padre, notando la tensión, ofreció más cochinillo, pero el ambiente ya estaba enrarecido. En ese momento, la tele, que emitía villancicos, cambió a un videoclip de Mediterráneo de cuadro. Las imágenes de dos chicos en una relación intensa captaron la atención de mi madre. Frunció el ceño y soltó, sin filtro: «Vaya, podrían poner algo más navideño, ¿no?». «Esto no es para todos». Álvaro y yo intercambiamos una mirada, un silencio cargado de incomodidad. Sus ojos brillaban con una herida contenida, y una rabia sorda creció en mí. Pero no dije nada, temiendo montar una escena en plena Nochebuena. Dani, ajeno al peso del momento, cambió de canal, y la charla derivó en trivialidades. Sin embargo, la magia de la noche se había roto. Álvaro jugueteaba con su servilleta, y yo me sentía culpable por no haber defendido. ¿Qué, exactamente? ¿A él? ¿A nosotros? Tras la cena, nos reunimos en el salón para los regalos. Álvaro le dio a mi madre una bufanda de lana, irónico, dadas las circunstancias, y ella le agradeció efusivamente, sin sospechar nada. Reímos, brindamos con anís, pero Álvaro estaba ausente. Cuando llegó la hora de dormir, mi madre nos llevó al piso de arriba. «Álvaro, tú en la habitación de invitados. Javier, a tu cuarto de siempre». Nos despedimos, pero su mirada al cerrar la puerta me partió el alma. Tumbado en mi cama, mirando el techo, repensé la cena, el comentario de mi madre. ¿Era esto un anticipo de lo que nos esperaba si seguíamos adelante? Mis padres, tan tradicionales, tan rápidos para juzgar, ¿aceptarían alguna vez lo que tal vez estábamos construyendo en una ciudad como Toledo, donde las costumbres aún pesan tanto? Al día siguiente, volvimos a Madrid en tren, bajo una nieve persistente. El ambiente era sombrío.
En el vagón, Álvaro rompió el silencio. No sabía que tus padres. Perdona si hice algo mal. Negué con la cabeza, molesto por su costumbre de culparse. No eres tú. Es ella. Sabía que preguntaría, pero ese comentario. Sí, murmuró, mirando por la ventana. Duele, pero estoy acostumbrado. Sus palabras me golpearon. ¿Acostumbrado? ¿Cuántas veces había soportado algo así? No hablamos mucho más durante el viaje, pero al llegar a Madrid, nos paramos en una cafetería de sol para entrar en calor. Allí, tomé su mano bajo la mesa, un gesto espontáneo que me sorprendió. Álvaro, no quiero que esto cambie lo nuestro. Pero mentiría si dijera que no estoy perdido. Mi familia no está preparada. Y yo no sé si lo estoy. Apretó mi mano, con una sonrisa triste. Vamos a nuestro ritmo, Javier. Si necesitas un respiro, lo entenderé. Esa idea me aterró. ¿Un respiro? ¿Perderlo? Pero el comentario de mi madre había sembrado dudas, amplificadas por el peso de una Navidad que debería haber sido cálida. De vuelta en mi piso, me sumí en cavilaciones. Debía seguir por este camino, sabiendo que mi madre, y quizás mi entorno, no lo aceptarían fácilmente. Álvaro era mi refugio, pero ¿a qué precio en una sociedad donde las tradiciones todavía dictan tantas normas? El invierno se había asentado en Madrid, y las calles brillaban con las luces navideñas que adornaban la Gran Vía, pero una sombra me perseguía, Diego. Este chico, un antiguo ligue de Álvaro, se había convertido en una molestia constante. Aparecía por todas partes, como un espectro pegajoso, siempre cerca de Álvaro en la facultad, en los bares de Chueca o en fiestas a las que nadie lo había invitado. Flirteaba sin disimulo, lanzando miradas provocadoras y proponiendo planes con una sonrisa desafiante. Álvaro, fiel a su estilo, se mantenía cortés pero distante, sin darle alas. Aún así, me sacaba de quicio. Una noche, en un bar abarrotado de malasaña, Diego cruzó la línea. Estábamos los tres en una mesa, con la tensión flotando en el aire, cuando soltó: «Oye, Álvaro, ¿qué tal con Javier? ¿Ya habéis dado el paso o seguís en las nubes?». Su tono destilaba burla, y me miró con una mueca. Apreté mi copa, con los nudillos blancos. «Eso no es asunto tuyo, Diego», dije, conteniendo la rabia. Se rió, ladeando la cabeza. «Venga, Javier, no te hagas el duro. Álvaro necesita algo más que miraditas, ¿sabes?». Álvaro, rojo de incomodidad, murmuró: «Déjalo, Diego». Pero sus palabras me atravesaron. Al volver a mi piso, solo en la penumbra, me puse a darle vueltas. ¿Estaba haciendo esperar a Álvaro indefinidamente? Mis dudas, mis miedos, ¿lo estaban privando de algo que realmente quería? Pasé la noche en vela, pensando en mis relaciones pasadas con chicas como Laura, que siempre acababan en fracaso, como si nunca diera la talla. Con Álvaro era diferente. No exigía nada, solo mi compañía, pero sentía que merecía más que mis inseguridades. Al amanecer, tomé una decisión: iba a dejar de esconderme tras mis temores. Invité a Álvaro a mi casa al día siguiente. Preparé una cena sencilla: espaguetis con salsa de tomate, un poco de vino tinto, nada sofisticado. Pero puse todo mi empeño en crear un ambiente acogedor. Velas, una lista de canciones suaves de fondo con Camarón y Rosalía. Álvaro llegó con su bufanda negra al cuello, las mejillas sonrosadas por el frío. Comimos, reímos, y él me ayudó a recoger la cocina, como siempre, con sus movimientos precisos y naturales. Luego nos sentamos en mi cuarto para ver una película. Elegí algo intrascendente, pero temblaba ante lo que iba a hacer. Sentados en mi cama, con la pantalla parpadeando, reuní valor. «Álvaro», susurré, con la voz ronca. «¿Qué?», dijo, girando la cabeza, sus ojos oscuros llenos de curiosidad. «Lo que dijo Diego, ¿es eso lo que quieres de verdad?». Frunció el ceño, desconcertado. «Claro que lo quiero, pero…». No lo dejé terminar. Me incliné y lo besé. Un beso torpe, inseguro, con los labios temblando contra los suyos. Se quedó inmóvil un segundo, como si no lo creyera, y luego respondió con una intensidad que me dejó sin aliento. Sus manos encontraron mi rostro, y fue como si todo él se abriera a mí.
No se parecía a nada que hubiera sentido con chicas, sin cálculos, sin distancias. Era puro, intenso, liberador. Cuando nos separamos, jadeando, me miró con una sonrisa tímida. ¿Estás seguro, Javier? Sí, murmuré, aún temblando. ¿Seguro? Pasamos la noche juntos, una noche torpe pero hermosa. Nos besábamos, explorando un terreno desconocido con una ternura vacilante. Nuestros cuerpos se buscaban, inseguros pero sinceros. Nos dormimos abrazados, con su cabeza sobre mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en mi lugar. Esa noche lo cambió todo. Una barrera se rompió, y con ella, mis dudas sobre lo que sentía. Álvaro no era solo un amigo, ni una posibilidad. Era real, y lo quería en mi vida. Al día siguiente, llevado por esa claridad, hice algo impensable. Llamé a mi madre. Mi corazón latía desbocado cuando contestó. Mamá, me preguntaste si tenía a alguien en mi vida, alguien que me quiera, que me apoye, que me haga feliz. Que me haga reír, que esté ahí, que me quiera de verdad. Bueno, lo hay. ¡Qué alegría, hijo!, dijo, con entusiasmo. Espera, mamá. Es Álvaro. Silencio. Luego, ¿cómo, tu amigo? Ya no es solo mi amigo. Sigue siéndolo, pero es más. Es amable, inteligente, divertido, es increíble, mamá. Lo quiero. Sé que tú y papá no esperabais esto, y lo siento si os decepciona. No, no, no digas eso, respondió, con la voz temblorosa. Es solo que, no sé qué decir. Suenas tan ilusionado. Lo estoy. Tengo que pensarlo, Javier. Claro. Mamá, os quiero, a ti y a papá. Hasta pronto. Al colgar, sentí un peso levantarse. Había dicho la verdad, sin filtros, y aunque sabía que no sería fácil con mis padres, me sentía libre. Esa llamada me dio alas. Comprendí que los juicios de los demás, los de Diego, los de mi madre, los de cualquiera, no importaban. Lo que contaba era Álvaro, y lo que construíamos juntos. Nosotros poníamos los límites, y yo había encontrado el valor para cruzarlos. Después de esa noche, nuestra relación dio un salto. Pasábamos casi todo el tiempo juntos, y cada momento reforzaba mi certeza. Álvaro era paciente, siempre atento, incluso en mis instantes de duda. Reíamos de nuestras torpezas, como cuando derramé café en su cama intentando prepararle un desayuno romántico. Eres un desastre, Javier, me pinchó, pero sus ojos brillaban de cariño. Explorábamos nuestra intimidad poco a poco, aprendiendo a conocernos de otra forma, cada caricia, cada mirada fortaleciendo nuestro vínculo. Cuando acabó la universidad, la realidad nos alcanzó, había que buscar trabajo. Álvaro quería ser profesor de filosofía, yo, periodista de investigación. Los meses siguientes fueron una vorágine de currículums, entrevistas y rechazos. Pero Álvaro estaba ahí, inquebrantable. Cuando volvía desanimado tras un mal día, me hacía sentarme, preparaba un té y decía, eres brillante, Javier. Lo verán tarde o temprano. Me ayudaba con mis cartas de presentación, me animaba a seguir. Yo hacía lo mismo por él, acompañándolo a ferias de empleo, levantándole el ánimo cuando dudaba. Ese tiempo, estresante para muchos, nos unió más. Éramos un equipo, y cada pequeño logro, un contrato temporal para mí, un puesto provisional para él, lo celebrábamos juntos, con vino barato y risas interminables. Una noche, agotados pero felices tras un día largo, nos tumbamos en mi sofá. Lo miré, con el pelo revuelto y una sonrisa tranquila, y lo supe. Esta relación era la correcta. No porque fuera perfecta. Álvaro me veía, con todas mis inseguridades heredadas de mis fracasos pasados, y me quería igual. Y yo lo quería por su dulzura, su humor, su forma de hacer cada día más brillante. Pero la vida siempre tiene giros. Diego no se rendía. En una fiesta organizada por un amigo común, reapareció, más insistente que nunca, susurrándole cosas a Álvaro que no oía pero que lo incomodaban visiblemente. La celosía me quemaba, pero esta vez no dejé que me afectara. Tomé la mano de Álvaro delante de todos, un gesto claro, y lo besé allí, en medio del barullo.
Se sonrojó, sorprendido, pero su sonrisa valió todo. «Estás loco, Javier», murmuró, pero me abrazó fuerte. Álvaro y yo éramos sólidos, y lo que el mundo pensara no importaba. Caminábamos de la mano, listos para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, juntos, podíamos con todo.